Quiero iniciar con una verdad muy incómoda para nuestro país. En México, ser pobre y estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, significa ser culpable hasta que se demuestre lo contrario. A costa del acceso a la justicia para las víctimas, a costa de los derechos humanos, a costa del hacinamiento que tenemos en las cárceles, pretendemos quitar un problema mirando hacia otro lado, apostando por un nuevo sistema de castigos en lugar de un mejor sistema de justicia. La prisión preventiva oficiosa transforma la medida cautelar en una pena anticipada, eliminando cualquier posibilidad de un análisis judicial individualizado sobre la necesidad de la detención. Esto viola el principio de presunción de inocencia consagrado en nuestra Constitución, ni se diga en tratados internacionales de los que México es parte. Este dictamen es el abandono, es la renuncia del Estado a mejorar la capacidad de nuestras fiscalías para procesar, para investigar, para judicializar los delitos. Y a pesar de su objetivo declarado, no hay evidencia de que la ampliación de la prisión preventiva oficiosa mejore la impartición de justicia. En delitos incluidos anteriormente, como la trata de personas o como el feminicidio, las tasas de resolución siguen siendo bajas, con solo 13 o 15% de sentencias condenatorias respectivamente. Y si discutimos esta reforma en un contexto en el que el año pasado, en México, el 87% de las personas que ingresaron a prisión lo hicieron sin una sentencia. Esta es la cifra más alta desde que el INEGI lleva el registro. Y es decir, ante la necesidad de más y de mejor investigación, lo que proponen son más y peores castigos. La inclusión automática de delitos como la posesión simple de narcóticos o el contrabando desproporciona la medida y criminaliza conductas que deberían abordarse con enfoques alternativos, como políticas de prevención y de tratamiento y de salud. La prisión preventiva oficiosa afecta principalmente a jóvenes de escasos recursos, a mujeres, a poblaciones indígenas, quienes se enfrentan a barreras para acceder a una defensa adecuada. En el 2023, el 23% de las mujeres en prisión preventiva oficiosa declararon haber sido acusadas falsamente. Muchas de ellas vivían en contextos precarizados antes de su detención. El 70% de estas mujeres tenían hijos menores de edad, lo que amplifica el impacto en las familias y comunidades. Actualmente, el 44% de las personas en prisión preventiva están en la modalidad oficiosa. Y este dictamen no solamente exacerba el problema, ya que el sistema penitenciario opera ya de por sí a 105% de su capacidad. El hacinamiento y las malas condiciones en nuestros centros penitenciarios violan el derecho a la integridad personal, perpetúan un entorno de violencia y de carencias. El encarcelamiento afecta directamente a las redes de apoyo familiar, generando costos económicos, costos sociales y especialmente para las mujeres encargadas de las personas detenidas. En México, más del 60% de las familias de personas en prisión preventiva han reportado consecuencias muy graves, como la pérdida de ingresos, la deserción escolar, problemas de salud y ni se diga de la desintegración familiar. La ampliación de este catálogo no es una solución a la crisis de inseguridad, ni mucho menos a la impunidad, porque en lugar de fortalecer a nuestras fiscalías, en lugar de garantizar investigaciones eficientes, estamos recurriendo a medidas que perpetúan la discriminación y erosiona el Estado de Derecho. Y el ejemplo más claro del extravío que representa esta reforma es la propuesta del delito de extorsión, porque según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre inseguridad pública, el 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión. El 85% de estas extorsiones fueron vía telefónica. Y como último dato disponible del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tenemos que por año se realizan 3.7 millones de extorsiones desde los penales. Es decir, nos están proponiendo prisión automática para mitigar un delito que se comete ya desde la prisión. Entonces, la prisión preventiva oficiosa contradice los principios que el Estado mexicano logró plasmar en la reforma penal de 2008, que estableció un sistema basado en el debido proceso, en la proporcionalidad del delito y en el análisis caso por caso. Este dictamen despoja a un juez de control de la capacidad de analizar la necesidad de la medida, perpetuando un modelo autoritario que no respeta las garantías procesales mínimas. El Senado debe de rechazar una reforma que contraviene derechos humanos y priorizar medidas que realmente fortalezcan nuestro sistema de justicia penal, como la capacitación de nuestras fiscalías, la mejora de las defensorías públicas, la promoción de alternativas a la prisión preventiva, o mínimo contemplar la prisión preventiva justificada antes que la automatización de la presunción de culpabilidad que deriva de la oficiosa. Es por esa razón que el Movimiento Ciudadano votaremos en contra. Gracias, presidente. Senador presidente, es un gran debate lo relacionado con la prisión preventiva oficiosa. Estimo que en la minuta con proyecto de decreto elaborado en base al documento que nos envió la Cámara de Origen, en este caso la Cámara de Diputados, se establece claramente dónde está el punto fino de la necesidad de la prisión preventiva oficiosa. Es un gran debate si es lesiva para los derechos humanos.
es cierto que es una delgada línea roja la que separa la posibilidad de lastimar los derechos humanos y la posibilidad de que no sea así. Me voy a referir especialmente a la llamada extorsión, por considerar que el tiempo que tengo disponible para mi exposición no me permite abarcar los otros asuntos. Pero antes, señalo cómo en la minuta se establece claramente la definición de esta herramienta jurídica. Dice, la prisión preventiva oficiosa es un instrumento cautelar, que coadyuva en el control de la criminalidad. Porque el debate también se centra en la presunción de inocencia. Estamos enfrente de una tríada: respeto a los derechos humanos, respeto a la presunción de inocencia y esta prisión preventiva oficiosa que coadyuva en el control de la criminalidad. Pero sobre todo fortalece la investigación de delitos. Y en el caso específico de la extorsión, llamado en el mundo de la delincuencia cobro de piso, lo que se ha observado es que se perpetra de manera continua. Es decir, no se lleva a cabo el delito en una sola vez, como pudiera ser un robo. No, hay una continuidad. Por eso no solamente hay un delito por parte del delincuente, sino una cadena de delitos por parte del mismo delincuente. Hay que romper esa cadena. Y para eso la prisión preventiva oficiosa, que nosotros apoyamos completamente. Sobre todo porque debemos de decirlo, la gran mayoría de los delitos de alto impacto en el pasado sexenio disminuyeron, algunos sensiblemente. Esa es la hazaña de Andrés Manuel López Obrador. En el caso que nos ocupa, la extorsión, sí aumentó. Hay un aumento de ese delito. Por eso hay que enfrentarlo con nuevas herramientas legales. Y la numeralia lo precisa. En la estadística del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública se señala claramente que este delito aumentó del 18 al 23 en un 47.6%. Y sí es una queja recurrente. Tengo la impresión que no habría senadora o senador que reciba en su entidad federativa una queja de alguna o algún ciudadano en relación a que ha sido o está siendo extorsionado. Y esto hay que pararlo. Venimos a enfrentar a los problemas, no a ahuyentarnos de los problemas. Hay que parar la extorsión sí o sí en este país. Incluso se está llegando al grado de que delincuentes extorsionan a delincuentes. Este es un delito al que vamos a enfrentar de manera decisiva, porque los afectados son incluso en mercados, tianguis, centros comerciales, comercios en la vía pública, transporte público, préstamos e inversiones en línea que están afectando gravemente la economía de nuestro país. Inclusive no me excedo en decir que una parte porcentual de la tasa inflacionaria es porque se está dando un fenómeno que podemos llamar narcoinflación. Termino. El Partido del Trabajo apoya y apoyará decididamente este proyecto porque estamos con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra estimada presidenta, fortaleciendo las labores de inteligencia e investigación para acabar con las bandas criminales que hoy fomentan muchos delitos, entre ellos la extorsión. Muchas gracias, señor presidente. El tema que estamos hoy tratando es probablemente el asunto más delicado que hemos votado hasta ahora por la implicación tan directa que tiene en la vida de decenas de miles de personas. Yo, de veras, compañeras, compañeros, voy a hacer un esfuerzo enorme por cuidar el tono, por hablar de manera mesurada, porque de veras aspiro a poder convencerlas y convencerlos de que no cometamos este atropello a los derechos humanos. Creo que lo primero que necesitamos tener claro es qué es lo que no estamos discutiendo hoy. No estamos discutiendo si queremos en la cárcel
a quienes cometen extorsión, tráfico de fentanilo y uso de falsos comprobantes fiscales. Eso no lo estamos discutiendo. Nosotros queremos a las personas sentenciadas por cometer esos delitos en la cárcel. Lo que hoy estamos discutiendo es una cosa que se llama prisión preventiva automática. Miren, nada más para entender la gravedad de este asunto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos apenas hace unos días nos envió una carta a nosotros, las legisladoras y los legisladores, pidiéndonos que reflexionemos y que no aprobemos esta reforma. Lo mismo que hay dos sentencias, no una, dos sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos diciendo con absoluta claridad que la prisión preventiva automática viola la presunción de inocencia y por lo tanto es violatoria de los derechos humanos. El Alto Comisionado, la ONU y nosotros mismos estamos a favor de la prisión preventiva. Y va a parecer una contradicción lo que estoy diciendo. Es que una cosa es la prisión preventiva como medida cautelar cuando se justifica y otra cosa muy distinta es hacer un catálogo de delitos y que cualquier persona vinculada a proceso sin sentencia, solo por estar acusada, no sentenciada, acusada de uno de esos delitos, se vaya 2 años a la cárcel. Yo coincido con Claudia cuando dice, sobre todo a quienes han militado en la izquierda, creo que esto merece una reflexión detenida. ¿Dónde creo que está la confusión? En el nuevo sistema de justicia penal, cuando la fiscalía considera que alguien cometió un delito, lo que hace es judicializar la carpeta. Ese es el primer acto. Está acusando a una persona frente a un juez. Lo que ocurre después es una cosa que se llama audiencia inicial. En esa audiencia inicial, el juez toma una decisión binaria. Vincular a proceso, es decir, iniciar el proceso penal o no vincular a proceso. El estándar probatorio, y esto es lo que quiero tratar de comunicar, en el nuevo sistema es mínimo. Es decir, el nivel de certeza que debe de tener el juez de que la persona cometió el delito para vincularla a proceso es mínimo. No es como era antes con el auto de formal prisión. El problema es que la prisión preventiva automática implica que solo porque el juez dice, bajo un estándar probatorio mínimo, hay elementos para iniciar el proceso, la persona se va 2 años a la cárcel. Apenas el domingo publicaba La Jornada, aplana completa un caso como hay miles en México, de un pobre migrante de Chihuahua que iba pasando por Tamaulipas, lo torturan, lo acusan de haber participado en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, y lo meten a la cárcel. Están atascadas las cárceles de gente que no fue defendida, que no fue oída, que fue torturada. En esa audiencia inicial, efectivamente el juez necesita garantizar 3 cosas: que la persona acusada no sea un peligro para la víctima, no sea un peligro para la comunidad y que no se evada del juicio. Y entonces el juez saca un catálogo y el catálogo, como bien decía Claudia, le da 14 opciones al juez. De hecho, la más drástica de todas, la opción 14, se llama prisión preventiva, pero implica que el juez justifique que en ese caso en particular eso es lo que amerita. Lo que hoy estamos discutiendo es ampliar el catálogo, no respecto de esa fracción 14, sino de una cosa que se llama prisión preventiva oficiosa, que la ONU, la Corte Interamericana, la Academia le llama prisión preventiva automática, por el simple hecho de que el delito que se imputa está en el catálogo del 19, la persona se va 2 años a la cárcel. Es una violación brutal a los derechos humanos, es una violación brutal a la presunción de inocencia, es absolutamente injusta. Pero no nada más es injusta, y ojalá de esto también los pudiera convencer. No sirve para nada, es ineficaz y de hecho es contraproducente. Miren, esta medida está en el código desde 2008, en tiempos de Calderón. En aquel entonces, en el sexenio, 120,000 homicidios. Con Peña nos fuimos a 140,000, con López Obrador a 200,000. Esta figura no ha servido para resolver el problema y déjenme decirles por qué creo que la figura de hecho perjudica a las víctimas. Ayuda a que no estén en la cárcel de manera definitiva los extorsionadores, quienes trafican con fentanilo, porque cuando el Ministerio Público, de manera automática, sin necesidad de convencer al juez, sabe que la persona se va a quedar en prisión, no hace su trabajo de investigación.
Lo dijo el propio Omar García Harfuch. Si queremos pacificar al país, tenemos que hacer dos cosas: prevención por un lado e investigación por el otro. No va a haber investigación mientras le sigamos regalando a las fiscalías, a los ministerios públicos, la prisión preventiva de manera automática. Obliguemos a las fiscalías a investigar, a convencer al juez de que esa persona se puede evadir a la acción de la justicia, de que esa persona puede ser un peligro para la víctima, y que pidan, entonces sí, la fracción 14. Y miren, el problema es que hay muchas otras opciones. La fracción 2, una garantía económica. La fracción 5, la prohibición de salir del país. La fracción 8, la prohibición de acercarse a ciertas personas. La fracción 12, un localizador electrónico. La fracción 13, el resguardo en el propio domicilio. Compañera, se lo digo de corazón. Yo no estaría defendiendo si no creyera en conciencia que estamos cometiendo un atropello. Hay más de 40,000 personas en prisión preventiva oficiosa a las que no se les ha demostrado su culpabilidad, y hay afuera millones de delincuentes porque las fiscalías no investigan. Yo también quiero a los delincuentes en la cárcel. Lo que no quiero es gente pobre, inocente, llenando las cárceles. Esto de la prisión preventiva oficiosa no es un invento de ustedes. Viene desde el sexenio de Calderón. No perpetuemos una figura que es violatoria de los derechos humanos, que viola la presunción de inocencia. Termino como empecé. Yo también quiero que se pacifique el país. Yo también quiero que los delincuentes estén en la cárcel. Mientras la prisión preventiva sea automática, las fiscalías no van a investigar y se van a seguir violando los derechos humanos. Lo he tratado de decir con respeto porque inclusive sé que en mi propio partido no todas y todos coincidimos con este punto de vista. Sé que es válido discrepar, pero creo que es mi obligación transmitir lo que en conciencia creo es una enorme injusticia. Estamos a tiempo de evitarlo y de ir por la ruta correcta, que implica respetar la presunción de inocencia y que implica generar incentivos de investigación para que los verdaderos delincuentes estén en prisión. Es cuanto, presidente. Compañeras, compañeros, senadores, pero sobre todo al pueblo de México. Hoy aprobaremos un dictamen de reforma constitucional al artículo 19, que tiene como finalidad brindar mayor seguridad para todas y todos los mexicanos. Con tal motivo, es de precisar que incluiremos, entre otros, la extorsión, la distribución de drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados, como delitos que merecen prisión preventiva, ello con la finalidad esencial de cuidar a las víctimas y a los jueces que conocen de estos crímenes. La mal llamada oposición dice que esto es un exceso o que incluso va en contra de las libertades. Sin embargo, el grupo parlamentario de Morena considera que es prioritario brindar a la ciudadanía y a la población seguridad ante los verdaderos excesos de estos crímenes. Como antecedentes de esta reforma, el 3 de septiembre de 1993 se reformó el artículo 20 constitucional con la finalidad de establecer que el juez podía negar la libertad bajo caución en los delitos considerados graves. En 2008, con la reforma en materia penal, se incluyó un catálogo de delitos para evitar la discrecionalidad del legislativo e impedir que cualquier delito fuera considerado grave por una legislación menor. Ya para el 2011 se incluyó el delito de trata de personas y en 2019 se incluyeron los delitos de feminicidio, robo de hidrocarburos, corrupción, entre otros. Con todo esto, quiero desmentir a aquellos que le mienten al pueblo, pues la prisión preventiva no es un cheque en blanco para encarcelar a las inocentes. Al contrario, es labor del Ministerio Público acreditar con datos de prueba idóneos la probabilidad de que el indiciado haya cometido el hecho delictivo. Necesitamos certeza en las instituciones jurídicas y cero discrecionalidad al aplicar la ley, pues para atacar eficientemente los delitos de extorsión y narcotráfico es necesario garantizar la presencia del imputado en el procedimiento, por lo que no se puede pensar en una medida cautelar distinta cuando los grupos criminales organizados tienen la posibilidad de hacer que sus socios se sustraigan de la justicia. Es necesario asegurar a las víctimas u ofendidos en el proceso. ¿Cuántas personas tienen miedo a denunciar debido a que sus victimarios tendrán un proceso en libertad y posiblemente pueden ser objeto de una venganza?
Desde este momento quiero hacerlos muy conscientes de que la prisión preventiva no es un castigo, es una herramienta cautelar indispensable en un contexto donde la inseguridad y la violencia han alcanzado altos niveles. No podemos tapar el sol con un dedo. México enfrenta realidades donde los delitos graves representan una amenaza directa contra la integridad de los ciudadanos y la prisión preventiva busca garantizar que quienes cometen estos actos no evadan la justicia mientras se determina su culpabilidad o inocencia. ¿Cómo podemos garantizar justicia si las víctimas siguen siendo vulnerables ante sus agresores? La prisión preventiva es una realidad en los sistemas penales de todos los países del mundo. Sin embargo, nuestro catálogo de delitos insertó en el artículo 19 constitucional restringe su uso discrecional, lo que garantiza que solo unos cuantos delitos, que son los más perversos, les sea aplicada esta medida, lo que también garantiza que los jueces no sean corrompidos por los presuntos delincuentes. Es necesario darle una armadura al aparato de justicia, evitando que nuestros jueces sean amenazados en la imposición de una medida de prisión preventiva. Por ello, esta se encuentra establecida en el artículo 19, garantizando a los juzgadores no ser objeto de amenazas. Hoy considero que esta medida es un requisito indispensable para alcanzar la seguridad que las y los senadores prometimos en campaña y sobre todo para coadyuvar con la nueva estrategia que requiere México en materia de inteligencia en seguridad, política que hoy encabeza con fuerza y astucia nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pueblo de México, este es un paso fuerte y certero para continuar avanzando en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación que garantizará igual de oportunidades en un México justo y pacífico. Amigas, amigos del pueblo de México, a mí me extraña mucho que ahora la oposición e incluso expresidentes municipales, exgobernantes, en sus municipios hay una realidad. En la mayoría de los municipios, estados, se encuentra y ha aumentado considerablemente el delito de la extorsión y que hoy es fundamental que todos, pero ya conocemos a la oposición, una oposición hipócrita, una oposición que pues nunca no sabe de la realidad de nuestro país y que lo entendemos, que hoy es una oposición reaccionaria, que a todo le dicen que no. Me da mucha tristeza que hoy regateen en materia de seguridad. Pregúntenle a sus presidentes municipales, pregúntenle a sus gobernantes si no hay extorsión en este momento. Se requieren medidas como esta. En el caso de senadores de Morena, siempre lo propusimos, detener como delito grave a la extorsión. Si no saben del consumo del fentanilo, se los digo, como en Estados Unidos ya es un problema grave de seguridad nacional, en nuestro país creció más del 40% el consumo de fentanilo y está afectando directamente a la juventud, a la niñez. Si eso no es una irresponsabilidad de su parte, si no es insensibilidad de su parte, me doy. Háblenle de frente al pueblo de México. Son unos hipócritas, el PRIAN. ¿No se acuerdan de Genaro García Luna, cómo creció la delincuencia? Por eso es importante que ustedes lo asuman con responsabilidad. A mí me da mucha tristeza que los partidos opositores no vayan a esta gran reforma, una reforma que va a ayudar al pueblo de México. Es cuanto, ciudadano presidente. Veremos qué les pareció el video. Dice Colosio Junior que en México ser pobre y estar en el lugar y momento incorrecto significa ser culpable hasta que se demuestre lo contrario. Dice que la prisión preventiva oficiosa transforma la medida cautelar en una pena anticipada y eso viola el principio de presunción de inocencia consagrada en la Constitución. Por tal motivo dice el Junior que su voto será en contra. Y González Yáñez dice que se está enfrente de una triada: respeto a los derechos humanos, respeto a la presunción de inocencia y la prisión preventiva oficiosa que coadyuva en el control de la criminalidad, pero sobre todo fortalece la investigación de delitos y en lo referente a la extorsión de cobro de piso que se perpetra de manera continua y hay que romper con esa cadena y para eso la prisión preventiva oficiosa. Y enseguida Ricardo Anaya dice que no hay que cometer ese atropello a los derechos humanos, que lo que se quiere es a las personas sentenciadas por cometer delitos en el tambo y dice que lo que se está discutiendo es la prisión preventiva automática, porque una cosa es la prisión preventiva como medida cautelar cuando se justifica y otra muy distinta es hacer el catálogo de delitos y que cualquier persona vinculada a proceso sin sentencia solo por estar acusada de un delito
se vaya 2 años el botiquín y que es una enorme injusticia y que está completamente en contra, su voto será en contra. Enseguida Monreal dice que se aprobará un dictamen de reforma constitucional al artículo 19 que tiene como finalidad brindar mayor seguridad para todos y todas las mexicanas. Se dice la oposición que la prisión preventiva no es un cheque en blanco para encarcelar a los inocentes y la prisión preventiva no es un castigo, es una herramienta cautelar indispensable. En un contexto donde la inseguridad y la violencia han alcanzado niveles elevados y la oposición es hipócrita porque no sabe de la realidad de México y hoy son reaccionarios, a todo le dicen que no y hoy regatean en materia de seguridad, dijo el carnal de Monri que les dio tremenda arreglada. Está al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.